El gobierno haitiano de Jovenel Moïse se ha convertido, ante el silencio de la comunidad internacional, en el último gobierno de facto de América Latina y el Caribe. Esto tras una larga deriva autoritaria en la cual se han ido tumbando los últimos resquicios de instituciones democráticas. Hablamos de un estado en el cual, por ejemplo, el primer ministro no ha sido ratificado por el Parlamento como establece la propia constitución del país. Una situación en la cual el propio Parlamento ha cesado en sus funciones en enero del año 2020 ante la negativa sistemática del Ejecutivo de convocar nuevas elecciones y ante el vencimiento justamente del mandato de la mayoría de los diputados y senadores. También lo que estamos viendo es un amordazamiento de los principales sectores de oposición política. Incluso el Poder Judicial, uno de sus tribunales más importantes, ha sido relegado a un órgano meramente consultivo tras señalar la implicancia del gobierno en un desfalco público de fondos multimillonarios. Y también el Estado, a comienzos de este 2021, ha establecido una serie de decretos tendientes a reforzar supuestamente la seguridad pública del país, que lo que hacen no es otra cosa que estar criminalizando la protesta social y los derechos civiles de la población haitiana. De esta forma, las nuevas leyes establecen penas de entre 30 y 50 años para hechos de movilización o de oposición política completamente pacífica. Hoy Haití impulsa una serie de medidas antiterroristas en un país en el cual no se conoce otra práctica terrorista que la del propio Estado Nacional o la de los grupos delincuenciales altamente organizados que cogobiernan el territorio con el propio gobierno del partido PHTK. Ante esta situación de desprestigio generalizado y creciente del gobierno, Moïse ha propuesto la elaboración de una nueva constitución que debería ser ratificada en un mecanismo consultivo en apenas 2 meses. Hasta la fecha, los contenidos de este presunto texto constitucional son absolutamente desconocidos. Sí se ha dejado trascender la intención de volver un esquema ultra presidencialista, también la posible y eventual abolición de la Cámara Alta del Parlamento y el retorno a un sistema parlamentario unicameral que pueda ser más fácilmente controlado por el Ejecutivo, y también la ratificación constitucional de algunas de estas medidas represivas que, entre otras cosas, han creado una Agencia Nacional de Inteligencia que cumple hoy por hoy funciones completamente opacas y que garantiza completa inmunidad a sus funcionarios. En este contexto, por supuesto, la oposición política y el vigoroso movimiento social haitiano han convocado una serie de movilizaciones que se irán escalonando en el tiempo y vamos a enfrentar una fecha determinante, el día 7 de febrero, dado que es en esa fecha cuando cesa formalmente la autoridad ejecutiva del presidente Jovenel Moïse al cumplirse 5 años exactos de las elecciones que lo llevaron al poder. Sin embargo, el presidente Moïse establece que, dado que en 2016 su asunción formal se demoró varios meses por el clima de inestabilidad política, le correspondería gobernar un año más. La comunidad internacional, o por lo menos las grandes potencias occidentales y los organismos multilaterales, como por ejemplo la OEA, se han apresurado a manifestar su apoyo a esta medida. Y bueno, lo que vemos es que básicamente el establishment norteamericano se debate entre cuáles son las vías desde su mirada más eficaces para estabilizar la situación política en el país, en una gama de alternativas que van desde el establecimiento de democracias de bajísima intensidad o incluso la legitimación de procesos de autogolpes como los que estamos viendo en Haití en un proceso extendido en el tiempo, o una alternativa incluso mucho más cruenta que tiene que ver con la apuesta por la paramilitarización de la vida y el financiamiento y armamento de grupos delincuenciales que hoy por hoy están aterrorizando a las poblaciones en el país. Así que bueno, en las próximas semanas se definirá cómo sigue el estado de una democracia que en Haití podemos ver está en estado realmente crítico.